Hola, como siempre, para mí un inmenso placer recibirlo cada semana en su toque de queda Domingo Explosivo. Quiero de introducción decirle a ese público que se pongan cómodos y que se relajen en este show. ¿Por qué? Porque yo voy a tocar temas que tal vez usted lo ha escuchado, pero de la manera que yo se lo voy a desglosar es para que usted asimile bien a la hora de comprar una casa, a la hora de vender, a la hora de refinanciar. Yo quiero que usted tenga todas las informaciones que se la da un servidor, Benjamín Cuevas, como cada semana, con la intención de que ustedes aprendan cosas nuevas, pero que son importantes. Y quiero que ustedes, que son el público que ve este programa, el 90% son personas ya que pasan de 40 años de edad. La juventud casi no ve Domingo Explosivo, que es un error. ¿Por qué? Porque también los jóvenes necesitan educarse a la hora de comprar una propiedad. O aunque usted hoy no piense en comprar su casa, pero en un futuro es importante que los jóvenes piensen que la mejor forma de usted retirarse sin tener que llegar a los 62, a los 65 años, es cuando usted compra una propiedad en los Estados Unidos y logra pagarla, terminar de pagarla. Y siempre lo he dicho, la propiedad que usted hoy compra en un precio 20, 30 años después, vale el doble o el triple. Pero este es un negocio de muchas sorpresas y que pueden pasar muchos cambios. Pero lo importante es que usted no se pase la vida pagándole renta a otra persona. Cuando digo otra persona, tiene que ser al landlord o al dueño de una casa. La idea es que usted pague renta, pero para usted. Y cuando digo renta, estoy hablando de un mortgage, que usted trate de adquirir una hipoteca, ya sea de un apartamento, ya sea de una casa, ya sea de su local comercial, porque también es importante darle este mensaje, especialmente a los latinos, que hacen un lease por 5 años, 10 años, 15, 20 y hasta más años. Hacen un lease de un negocio, o mejor dicho, de una propiedad o de un local comercial, donde se pasan la vida pagándola, pero resulta que nunca ese local comercial donde renta va a ser él el dueño. Cada vez que usted paga la renta, ese es un dinero que se pierde. Cuando usted es dueño del local y paga un mortgage, algún día usted va a terminar de pagarlo. Y si no termina de pagarlo, eso quiere decir que ese dinero que usted ha pagado por 5, 10, 15, 20 años, aunque no lo haya terminado de pagar, esa propiedad o ese edificio ha tomado lo que se llama valor, equity. Entonces ahí es donde usted tiene la oportunidad que si decide venderlo, a usted le sobra dinero. A diferencia a que cuando usted lo que es un inquilino o un tena, usted no tiene derecho a nada. Solamente el día que usted no puede pagar ese local, tiene que entregar la llave. Cuando usted es el dueño del edificio, usted puede vender el negocio que usted tiene y seguir cobrando la renta. Oiga la diferencia. Usted puede ser dueño del local, o sea, del negocio. Si usted tiene un restaurante, una bodega o cualquier compañía que usted está ejerciendo como negocio. Pero si usted es dueño del edificio, puede vender el negocio y quedarse con su edificio y el nuevo comprador le tiene que pagar a usted la renta. O sea que usted tiene la oportunidad, con la renta que le paguen, seguir pagando su hipoteca. Espero que usted haya entendido lo que yo quiero decir con estas expresiones, porque es importante
que usted que ve este programa siempre trate de aprender. Y más adelante, quiero también decirle a todos ustedes varios temas importantes. Por ejemplo, cada persona que vaya a comprar una casa o cualquier propiedad aquí en los Estados Unidos especialmente, yo le voy a recomendar que ustedes hagan lo que se llama una inspección. Cuando digo una inspección, es como contratar, pagarle a un ingeniero, a una persona que se especializa para examinar el edificio, la casa o el apartamento o la propiedad que usted está comprando. Es una inspección que cuesta, que puede oscilar entre 500 hasta $1,000. Y si es un edificio comercial, cuesta más. Entonces, ¿cuál es la ventaja cuando usted paga una inspección? Que ahí usted sabe lo que tiene el edificio. Si la fundación de ese edificio o de la casa está bien, si el techo, cuando digo el techo, digo el rufo, aquí, si está bueno o cuánta vida le queda, si la plomería está bien, si no hay liqueo, si no hay problema, la electricidad y muchas cosas más. Cuando usted paga una inspección, es muy importante. Inclusive los abogados, cuando lo van a representar a usted, les recomienda que usted haga una inspección de ingeniero a la propiedad que usted está comprando. Eso es una observación muy importante. Ahora, usted tiene la opción de decir, no, yo no voy a pagar la inspección porque no quiero gastar ese dinero. Pero quiere decirle, uno de los mejores pagos que usted hace cuando va a comprar una casa es pagar para que inspeccionen la casa, para que determinen los daños que tiene. ¿Por qué? Porque cuando tiene defectos, usted si le gusta la propiedad, usted le puede decir al dueño, yo te compro esta propiedad, pero yo tengo que gastar 20, 30, 40, 50 o $100,000 que hay que reparar, tú puedes negociar. O el dueño te rebaja el precio o usted pone una oferta menor, pero es importante que usted sepa los daños que tiene la casa. Aunque el dueño no acepte, ya eso es una opción suya. Si usted quiere seguir con esa, buscar otra, y si le gusta la propiedad, usted la compra con el conocimiento que tiene que hacer esos arreglos. Mire, todo eso y mucho más, usted lo va a aprender conmigo. Le voy a decir cómo reparar su crédito, porque cuento con un equipo poderoso para arreglar el crédito a usted. También, si usted está comprando una casa o un edificio, cualquier propiedad con un servidor Benjamín Cuevas, yo tengo la compañía de seguro que le pone seguro el día del cierre. Es importante que las personas que están comprando una casa entiendan que el día antes de cerrar o cuando usted compra una casa tiene que ponerle seguro contra incendio a la casa o al negocio, cualquier cosa. El banco no permite que usted haga un cierre si usted no le pone seguro. Son varios requisitos, varias cosas que yo le voy a explicar para que usted la aprenda conmigo esta noche. Ahora lo voy a dejar que disfrute de la primera entrega musical y continuamos con más de este toque de queda. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado 1000 manos, para mí es igual.
No me importa lo que diga, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado, vuelve, te lo imploro porque... Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Espero que le guste la música que siempre seleccionamos, los temas que siempre yo los escojo, o sea, porque me nacen. O sea, mucha gente pensará que yo vivo escribiendo. No, lo que sucede es que cuando uno tiene 20 años haciendo real estate y ya tengo 22 años en la televisión, en realidad todo esto fue por accidente, yo diría. Yo estoy en la televisión porque Dios quiso que yo estuviera aquí. Porque yo nunca me imaginé que yo iba a estar frente a una cámara. O sea, yo lo que soy, apenas soy un estudiante, estudié ciencia política, nunca me gradué. Y las circunstancias de la vida me trajeron a Estados Unidos, especialmente a Nueva York, donde vivo por 35 años y aquí estamos todavía. Pero si Dios quiere y permite, yo quiero retirarme o quiero ir a pasar los últimos años a mi pueblo, aunque estoy un poco preocupado, y ustedes dirán, ¿por qué? No, porque he visto las cosas que pasan con la política, con la sociedad, con los tiempos que han cambiado. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, un jovencito, que yo veía cómo las personas mayores agarraban a los jóvenes y le daban consejos, cómo uno respetaba a las personas mayores, los profesores. Y uno se sentía que uno podía aprender de cada persona, o sea, eran otros tiempos. Y la gente me dice a mí, no, pero tú sabes que ya estamos viviendo otra era, pero yo a veces hay cosas que no las asimilo, que no las entiendo. Y se lo digo porque nosotros los hijos no solamente teníamos la oportunidad de respetar a los padres, pero teníamos que respetar a los profesores, a los tíos, a las personas mayores de edad. Hoy usted se da cuenta que esta sociedad está, que eso es algo que tú no encuentras explicación. Tú te preguntas que si es el agua que hace daño, o si son los alimentos que hacen daño, los jugos, o qué es lo que le echan a la comida, al agua, porque yo no entiendo qué está pasando. Entonces, cuando tú dices que me quiero ir para mi pueblo, ¿por qué? Porque yo quiero incursionar, qué sé yo, en la política. Y mucha gente me dice, no, ay, mi hijo, no te metas a eso, porque si tú no quieres que tu reputación se vaya al suelo, entonces cuando tú vienes a ver, te van a poner como los demás políticos. Y yo digo que no, que verdad que hay pocos políticos que en realidad son serios y que hacen las cosas bien, pero existen. Y yo se lo pregunto a las personas que ven este programa de televisión. Yo le quiero preguntar a ustedes, de las 32 provincias, o de las 31, porque vamos a suponer 32, total son 32 provincias. Si usted se va a Nagua, usted pregunta, ¿hay problemas en Nagua? ¿Hay pobreza? Bueno, los que son de allá, si usted se va a Dajabón, en Dajabón, mire, yo vi un reportaje en Dajabón, donde la gente andaba con un galón de agua, buscando un galón de agua para, óigame, no para tomar, para bañarse, que no hay agua. Y yo me pregunto, ¿qué hizo la gobernadora? ¿Qué hizo la senadora Sonia Mateo? ¿O qué han hecho los funcionarios políticos de Dajabón? Ahora, yo le estoy mencionando a Dajabón, pero la gente me dice, no, pero habla de tu pueblo, de Neiva. Porque mucha gente piensa que ya llegamos a la salvación, que llegó el cambio y el cambio va a resolver los problemas. Pero antes del cambio, ahí tenemos todo lo que han sido diputados y senadores de Neiva. Pero no te vayas más lejos, Neiva ha tenido funcionarios en el gobierno
que tienen la posibilidad de modernizar a Neiva completo. Neiva, mi provincia, está arrabalizada todavía. Y cuando le digo arrabalizada, es que si usted va y busca el mercado de Neiva, que siempre se los pongo a ustedes ahí en pantalla, si les muestro los 2 cementerios, si les muestro la gobernación, si les muestro la escuela primaria que están remodelando, pero quiero que vean la remodelación. Y si yo les muestro el balneario Las Marías, que eso es algo ícono de nosotros, mire, y si yo le enseño las oficinas de INAPA, si yo le muestro a ustedes las oficinas de obras públicas, que usted se pregunta, ¿dónde está la oficina de obras públicas? ¿Dónde está la de INAPA? ¿Dónde están las oficinas del Estado, del gobierno en Neiva? Entonces yo le pregunto a ustedes, vaya a Pedernales, vaya a Jimaní, y vaya a Moca, vaya a cualquier provincia. Entonces yo le pregunto, ¿qué ha pasado con los gobiernos que hemos tenido? Porque la gente está pidiendo que vuelva Leonel Fernández. Las personas están pidiendo que vuelva el PLD. Yo le pregunto, ¿los dominicanos van a volver a votar por el Partido de la Liberación Dominicana y por Leonel Fernández con un nuevo partido? Yo reconozco que Luis Abinader tiene funcionarios malos, pero muy malos. Pero para mí, Luis Abinader muchas cosas está tratando de hacerlas bien. O por lo menos en el gobierno del cambio hay muchas cosas que no se habían hecho nunca. No como dijo Danilo Medina, a cambiar, a hacer lo que nunca se ha hecho. Aquí se está haciendo algunas cosas que nunca se ha hecho. Pero falta más. Por ejemplo, quitarle el dinero a todos esos políticos, congresistas y funcionarios que se han hecho ricos en menos de 20 años y son multimillonarios. Porque no es posible que el país de nosotros esté en las condiciones que está, porque la gente dice, oh, que ha crecido. No, la República Dominicana, si le quitan al dinero a todos esos tipos que se le han robado el dinero al Estado, pudiéramos hacer 2 repúblicas dominicanas más, 2 más. Mira el tránsito en la República Dominicana. Usted puede creer que todavía tenemos los mismos puentes que teníamos hace 50 años. El puente de la bicicleta, el puente Duarte. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI nuestro país no tiene 10 puentes más para cruzar, para descongestionar el tránsito? Eso es un caos. Eso es lo que se llama un verdadero desastre. Y para despedir este segmento, que no tiene nada que ver con real estate, le voy a decir el problema de la inseguridad que tiene nuestro país, el por qué el crecimiento de la delincuencia, que ustedes ven que se nota más. La gente piensa que eso llegó ahora. No. Nosotros los dominicanos, por más de 20 años, han deportado más de 500,000 de dominicanos, yo diría casi 1 millón, de Estados Unidos y Europa, lo han deportado. El 99% por delinquir aquí en los Estados Unidos y en Europa. Ahora, yo le pregunto al gobierno, al DNI, a ese grupo de inteligencia, ¿dónde viven cada uno de esos deportados? Ellos ni saben dónde vive, ni saben qué hacen. ¿Y qué va a pasar cuando deportan 700, 800,000 dominicanos que van de Estados Unidos? Esa gente van a trabajar por 15 o 20 mil pesos dominicanos, ni por 30 ni por 40. Pregúntense el por qué es la delincuencia y los atracos y todas las cosas que hay en nuestro país. Ahora, a eso súmale que no hay fuente de empleo, que las personas se gradúan y no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro país no produce trabajo. Porque si tú eres un empresario que quiere irte para Neiva, o te quiere ir para Dajabón, o para un pueblo de eso, y quiere montar una empresa o quiere montar algo, te la ponen difícil. A mí me gustaría ahí en el balneario Las Marías hacer algo. Ah, no, pero tú tienes que hablar con la senadora para que la senadora te lleve allá donde David Collado, te lleve donde el otro. ¿Pero a qué? ¿A qué? A soltar. Si no, pregunta por
¿Cómo es que pasan los préstamos ahí en el Congreso? Todos esos préstamos se ponen de acuerdo, porque ¿cómo tú justificas que un senador y un diputado que ayer entraron en chancleta, hoy tienen 2.000 y 3.000 millones de pesos? Entonces, ¿por qué la justicia no se lo ha quitado? ¿Y por qué no aprueban la ley del exterminio? ¿Por qué no la aprueban? Porque si la aprueban, al 80% de los congresistas que están ahí, hay que quitarle el dinero. Porque el 80%, y cuidado, se han hecho ricos con el dinero del Estado. Ahora yo lo voy a dejar que sigan disfrutando de la buena música y vamos a hablar de casa, que eso es lo que me deja dinero. No lo cambio. Tal vez buscabas otra cosa, perdona los inconvenientes y demás. Te confundías de persona, no doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Maestra por 23 años. El año pasado fue muy duro para mis estudiantes y sus familias. Cuando Eric Adams sea alcalde, sé que las cosas van a mejorar. Eric tiene un plan para luchar contra el COVID y hacer que estemos mejor preparados. Eric va a invertir en educación temprana y mejores escuelas para nuestros niños. Eric Adams va a construir una mejor ciudad y más segura para todos. Pagado por Eric Adams 2021. Todos a votar, elecciones tempranas, comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Bueno, gracias por seguir disfrutando de esta programación. No, me dicen los amigos que siga hablando de política. No, la política no me ayuda a pagar este show de televisión. ¿Y para qué yo voy a seguir insistiendo en eso? Miren el caso de Odebrecht. 8 años para Rondón. ¿Y cuántos millones de dólares fue que ese hombre le pasaron por la mano? Pero mira a Díaz Rúa y a los demás. ¿Usted sabe lo que es la justicia? Una justicia que la preparó, la armó Leonel Fernández en sus gobiernos. O sea, que deberían de cambiar todo lo que estaba ahí. O sea, si Abinader quería hacer un buen gobierno y quiere hacer un buen gobierno, había que tratar de modernizar todo eso. Entonces no voy a perder mi tiempo hablando de eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos quién tiene el dinero. Todos los que se han cogido el dinero. Porque no se justifica que una persona que vive en Estados Unidos dure 30, 35, 40 años aquí. Tú no te puedes llevar 1 millón, 2 millones de dólares. ¿De aquí cómo? Y que un político, de esos políticos, salta para atrás. Porque la mayoría de estos funcionarios, de estos congresistas, son analfabetos. Muchos son hasta analfabetos. Y son tipos que te dicen a ti que son multimillonarios. Pero ¿cómo es que es posible que una persona en 8 años, en 10 años, en 20 años, tú me dices a mí que tienes 2.000 millones declarados para que el gobierno, mire, el dominicano, oiga, escuche bien, voy a seguir tocando este tema. El dominicano que declare aquí una fortuna en Estados Unidos que tiene 50 millones de dólares o 30, sí, es más, 30 no. El dominicano que declare aquí que tienen una cuenta de banco, 3 millones de dólares, 4 o 5, de una vez se le tiran y lo jalan. Para que demuestre de dónde usted sacó ese dinero. Si usted no se sacó la loto o si usted no tuvo una demanda y usted no demuestra de dónde usted tiene ese dinero, usted es un hombre preso. Usted es un hombre preso. A mí, en el 1992, cuando yo era mensajero de Lin Hidalgo, muchas personas lo conocen, no voy a dar más detalles. Yo hacía los depósitos en el banco, tenía la facultad para hacer depósitos, yo era mensajero. Y al mes yo depositaba X cantidad de dinero, o sea que en el año yo depositaba 4 y 5 millones por ser mensajero. Y cuando llegó la investigación, al primero que fueron a buscar preso fue a mí, para que yo diga de dónde yo hacía esos depósitos. Y yo le dije, no, yo lo que soy un mensajero. A mí me dicen, vaya a depositar $7,000, $8,000 hoy, pero eso era diario, de lunes a viernes. ¿Qué hice?
hicieron una redada, hicieron una investigación, se llevaron hasta el barrendero de la oficina de Lin Hidalgo, incluyéndome a mí, que era el mensajero. Yo no sé de eso. Yo lo único que sé es que yo soy mensajero y usted no me puede a mí acusar, yo soy mensajero. Óyame el nombre, mensajero. Yo iba al banco y depositaba. Esa cuenta no dice Benjamín Cueva, ni está mi social, ni estaba a nombre mío. Pero me buscaron para que yo hable. Yo no tengo que hablar nada. Así es Estados Unidos. Entonces, tú tienes ahí el 95% de los congresistas multimillonarios. Y lo que tienen son 10, 15 y 20 años. Y ellos saben que se roban el dinero. Y no hay nadie que se lo quite. Entonces, ¿para qué nosotros estamos de que los amigos discutiendo y poniéndose enemigos del otro? Que el otro es del Partido de la Liberación, el otro es PRD, y son enemigos por política. Eso es una ignorancia grande. Y la mayoría que quiere ser político es para hacerlo mal hecho, para enriquecerse. Yo quisiera llegar al Congreso, pero para demostrar que yo puedo lograr cosas por Neiva. Porque honestamente yo tengo ya 61 años. Y yo se lo digo, yo no necesito dinero para vivir. ¿Para qué? Cuando yo veo cuántas cosas que se pueden lograr y que se pueden hacer para mejorar, para que el pueblo tenga cosas. O que me diga alguien a mí, mira, yo quiero invertir millones para conseguirle los permisos y llevarlo al presidente yo mismo. Mire, yo necesito que me le den los permisos a esta persona para que abra esta empresa. Todito los políticos en la provincia saben cómo eliminar el problema del agua. Mire, si un político quiere poner 10 bolas de estas o 15 o 20 bolas de estas, mire, estas bolas que están aquí en Estados Unidos, especialmente en Long Island, mira cómo estas bolas se acumula de agua. Y esa agua, cuando hay escasez, entonces la gente tiene agua. Cuando llega el agua del río, sube. Y todas las provincias lo único que tienen que hacer es eso. Pero los diputados y los senadores y los funcionarios, ¿les interesa eso? No les interesa eso. ¿Por qué? Porque hasta el agua es una mafia. Cuando tú no tienes oportunidad de conseguir agua para bañarte, óigame, para cocinar, para tus necesidades, entonces, ¿cómo tú te atreves a votar por un político y que venga un diputado y un senador que han sido otras veces y vuelven y ganan, y vuelven y ganan? Porque vienen entonces con el mazo del dinero a comprarle la conciencia a los infelices que no tienen el zinc, que no tienen dinero y los compran atento a dinero. Y nosotros volvemos y votamos por unos sarta para atrás. Que aunque usted lo vea trajeado y aunque usted lo vea que anden montados en vehículos, no tienen clase. El dinero no compra la clase. Y cuando tú no eres inteligente, mucho menos. Por eso yo le agradezco tanto a este país, que la gente ni se lo imagina. Yo le agradezco a Estados Unidos, porque aquí no te preguntan si tú eres haitiano, si tú eres blanco, si tú eres neivero, o de dónde tú eres, o si tú te graduaste, qué título tú tienes. Sino cuando usted vaya al médico, cuando usted llama al 911 aquí. No dura una hora, aquí no dura media hora una ambulancia para llegar a tu casa. Y cuando llega al hospital te atienden y no te preguntan de dónde tú eres para salvarte la vida. En República Dominicana, si tú vas a una clínica, a un lugar de eso, y tú no pagas, o todavía se te muere el paciente tuyo, si tú no pagas no te entregan el cadáver. Y el gobierno ni el Congreso tira una ley que por obligación hay que darle servicio, hay que atender. Y si se muere una persona porque lo dejaron morir, porque no le dieron acceso, deberían de cerrarle la clínica y meter preso al dueño de la clínica. Pero en mi país no pasa eso. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero se burla de la pobreza y de los infelices. Y la gente no coge conciencia. Todo eso que tú oyes personas en los medios de comunicación y en las redes sociales hablando de la que pica el pollo. Yo dije sobre la gobernación que se podía reparar 5 años la gobernación cerrada.
Y ya el PRM ya tiene un año y pico y todavía sigue eso igual. Y porque hice mi crítica, apareció un payaso de ahí de mi pueblo diciendo que no, que eso no tiene reparación, que eso hay que construirlo de nuevo. Mire, compadre, ese edificio todavía está parado y todo lo que se pueda reparar, pero si no hubo voluntad política para repararlo, lo van a hacer nuevo. Payaso. Lo importante es que si ellos quieren, lo pueden salvar. Lo importante es que se pueda arreglar y que puedan seguir haciendo edificios para poner las otras oficinas del gobierno, del Estado, INAPA y de Sur y muchas más que no hay. Usted anda buscando las oficinas y usted no sabe dónde están. En Casucha rentada, Casucha por allá. O sea, ¿usted cree que eso es posible en pleno siglo XXI? Siga disfrutando de Domingo Explosivo. Despertar en el frío abismo de tu ausencia, es rodar por las olas perdidas en mi habitación, recordar cada lágrima que fue tan nuestra, me desangra el alma, me desangra el alma. Desandar el sendero que escribimos juntos, es tocar un silencio profundo en el corazón, escapar por las brechas de un amor profundo, es mentir de nuevo por negar tu ausencia. Esta ausencia es tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita que se acaba la vida, porque no volverás. Bueno, gracias por continuar con su programación. Yo quiero hablarle a mis personas de lo que es las casas, la compra y la venta. Y quiero informarle que tenemos listings nuevos que han llegado aquí a Domingo Explosivo. Y esas personas que están calificados ya, quiero decirle que tengo una propiedad recién llegada en el Bronx de 2 familias. Y esto es una oportunidad que usted no la puede perder. Mire, esta casa es una casa que de construcción tiene menos de 20 años. Y yo quiero que usted aproveche y la compre. Ya los dueños decidieron retirarse para ellos ya coger la vida más suave. Me dijeron, Benjamín, yo veo tu programa siempre los domingos y nosotros siempre aprendemos. Y dijimos que el día que que vayamos a vender, lo vamos a llamar a usted. Y yo llegué y ahí estoy. Quiero darle un saludo especial a José Enrique y a su esposa, que no se pierden este toque de queda. Pero quiero también aprovechar y felicitar a nuestro amigo allá en Boston, Massachusetts, en Lawrence, Massachusetts, a Sócrates, a su esposa, a sus hijas, que también ya lograron ese sueño, venderle la casa a sus hijos y ahora él se va de retirada para su pueblo. Él es sureño, igual que yo. Así es que yo lo voy a ir a visitar allá, a un pueblecito que le dicen Enriquillo. Neiva de Enriquillo está aproximadamente menos de 1 hora. Yo voy a llegar a Enriquillo a saludar a los amigos. Y quiero todos esos latinos, especialmente todos esos dominicanos que están pensando en vender su casa, que cuenten con este programa, que lo que yo digo aquí, eso es real. Y este es un programa que trato de que no tenga desperdicio. Muchas personas me dicen, Benjamín, ¿cómo nosotros podemos venderle la casa a nuestros hijos, aunque ellos no tengan dinero? Fácil.
solamente tiene que llamarme, hacer una cita conmigo y usted le puede vender su propia casa. Aunque usted tenga una hipoteca todavía, se la puede vender. Y la gente me dice, ¿cómo es posible? Claro, porque si su casa vale, por ejemplo, para poner un ejemplo, porque es bueno detallarlo, si su casa vale $500,000 en el mercado, o sea, usted manda a tasar su propiedad, vale 500 y usted solamente debe 100, usted tiene $400,000 de equity. Ese equity que usted tiene, sus hijos lo pueden utilizar para comprarlo. O sea, ¿cómo es eso? Usted se sienta conmigo, le explicamos y lo hacemos. Por eso quiero aprovechar y felicitar a nuestro amigo Rafael Lora en Valley Stream, que hizo la misma transacción como lo hizo Sócrates y como lo han hecho muchos televidentes que me llaman todos los meses. Aquí, gracias a Dios, entran ese tipo de negocio y me llaman dominicanos para preguntarme si ellos pueden hacer esa transacción en Santo Domingo. Desafortunadamente no, porque si el sistema que tenemos allá de gobierno, de Congreso, eso es obsoleto. Y le digo obsoleto porque si usted investiga lo que es la justicia, eso todavía tiene 100 años de atraso. La justicia de mi país tiene 100 años de atraso. Yo tengo un caso en Neiva que tiene 10 años y todavía no se ha decidido cuándo. Ellos hay casos que tienen 10, 15, 20 años y todavía no le han dicho el fallo. ¿Usted cree que en Estados Unidos, si usted chocó, usted mató, usted le van a dar vuelta a ese caso? No. O que usted vendió una casa, que un título, que un problema. No. Eso es allá. Por eso, la respuesta que le doy, si usted puede venderle la casa suya a sus hijos como padre, aunque tenga una hipoteca, no puede. Porque ese tipo de programa en mi país no lo hacen. No los incrementan. Porque allá eso no es negocio para ellos. Aquí en este país sí. Aquí existe un préstamo que se llama FHA del gobierno, que usted con el mínimo, con el 3%, usted puede comprar una casa. Y muchas veces, dependiendo en el estado donde usted se encuentre, a usted le pueden dar hasta para los gastos de cierre, pero también hasta para el entre, para el iniciar. Usted tiene que aplicar, hacer un pequeño estudio y coger unos cursos, y usted, si califica, le dan lo que se llama el iniciar para comprar su casa. O sea, todos esos programas usted lo consigue aquí. Y le voy a dar un dato importante para aquellas personas que tienen la intención de comprar una propiedad y que a veces se preocupan porque tienen varios préstamos estudiantiles. Mire, los préstamos estudiantiles no le impiden a usted poder calificar para comprar una propiedad. Y si a usted le están dando ese problema, llámeme. Siéntese con el equipo de profesionales que yo tengo en el banco, que nosotros le vamos a resolver ese problema. Si usted tiene problemas de su crédito, usted me llama, que yo lo voy a poner con Ramón Santos, con el equipo de nosotros, y le vamos a resolver. Si usted tiene una casa y usted quiere agregar un hijo al título, aunque no esté en la hipoteca, también usted lo puede hacer. Porque muchas personas piensan que solamente el dueño es el que está en el mortgage. El que verdaderamente es el dueño es el que está en el título. Porque muchas veces una persona puede estar en un mortgage y el mortgage, usted es dueño de la deuda, pero en realidad el dueño es el que está en el título. Por eso muchas veces en el título a usted le dan 99 y 1% al que está en el préstamo. A la hora de vender, a usted nada más le toca 1% y a la persona que tenga el título 99%. ¿Quién es el verdadero dueño? El que está en el título. Por eso en el título es importante que determinen cuánto le toca a uno y cuánto le toca a otro. Si usted ya llegó a una edad de 60, 70 años, usted es dueño de una casa, ¿para qué usted quiere tener una hipoteca a su nombre? Si usted tiene sus hijos que califican, porque debo decirle, ojo con esto, debe de calificar, porque muchas personas me llaman, Benjamín, yo quiero comprar una casa, ¿qué tengo que hacer? O tener un buen incontado y calificar y tener tu crédito.
No, yo no estoy trabajando. Si usted no está trabajando, usted no califica. Importante, si usted no tiene trabajo en este momento, usted no califica para el banco. El banco te presta de acuerdo a lo que tú reportas y si está trabajando para demostrarle que tú puedes pagar esa hipoteca. Porque si usted llama a un banco que usted quiere comprar pero no tiene trabajo, si usted está colectando, si usted está fuera del trabajo y si está retirado, es muy difícil que usted califique solo. Cuando usted está retirado, a veces usted puede servir de garante, de consigner, pero solo es difícil que califique para comprar una casa hoy día. Yo quiero que en realidad usted me haga caso y le voy a presentar varias propiedades que tengo. El ingeniero siempre se encarga de ponerle. Tengo varias casas que ya estamos esperando ya el último paso para cerrar. En noviembre tenemos algunos 5 o 6 cierres de personas que están esperando nada más su cierre. Ahora, si usted aproveche ahora el mercado está, mira, arriba. No sabemos lo que va a pasar en el 2022 ni en el 2023. No quiero que usted se lamente. Acuérdese lo que pasó en el 2007. Colapsó el mercado. Y la gente nada más me dijo, Benjamín, por no llevarme de ti, no vendí en aquel tiempo. No, pues llámeme ahora y aproveche que el mercado está para los vendedores. Y la ventaja que tienen los compradores es que el interés está a un 3%. Y si su crédito está bueno, hasta menos. Hay muchas personas que no saben que pueden comprar punto el día del cierre. Cuando usted está comprando una casa, si a usted le están dando un 3%, usted puede comprar punto para tener menos de un 3% de interés. Pero todo eso usted lo puede aprender cuando usted me llame y se siente con mi equipo. Ahora siga disfrutando de la buena música y continuamos con más de este toque de queda. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero ya... Bueno, continuamos con esta programación que siempre la hacemos, mire, con todo el corazón. Quiero aprovechar siempre también darle un saludo. Mira, son tantas las personas que yo tengo que agradecerle. Bueno, al primero que hay que agradecerle es a Dios, a mis padres. Y aunque mi padre, el autor de que yo esté aquí en Estados Unidos, ya va a cumplir el mes que viene, en noviembre, va a cumplir un año que el COVID se lo llevó. Mi padre fue el hombre que se arriesgó a hipotecar su casa para que yo tomara una yola en el 1986. Yo nunca voy a tener con qué pagarle. No solamente porque me confió en mí para enviarme a Estados Unidos, sino por las cosas que yo aprendí cuando yo era niño y joven de él. Pero tengo a mi madre viva, que es también una faraona, una campeona. Mi madre, yo no tengo con qué pagarle. Así es que estoy agradecido de Dios por todo lo que ha hecho conmigo. Y a mis hermanos también, que somos 7 hermanos. Y gracias a Dios hoy todos podemos decir que salimos de la pobreza. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Estados Unidos, sales de la pobreza. El que viene a trabajar y a hacer las cosas correctas. Y yo tuve la oportunidad de venir primero y tratar de poder ayudar a mis otros hermanos que lleguen aquí. ¿Por qué? Porque es la única forma. Si tú llegas a Estados Unidos y te acostumbras a mandarle 100, 200, te pasas 20 años mandándole 100 y 200 dólares a un familiar tuyo y no sale de la pobreza. Pero si usted tiene la oportunidad de traérselo, hágalo. Y yo aproveché los buenos tiempos. Antes de que tumbaran las Torres Gemelas, todo era fácil llegar aquí. Y yo aproveché esa coyuntura. Y yo no le quiero contar mi historia, porque mi historia yo le he dicho varias veces, pero a la gente ni se imagina. Cuando usted llega a un país como este de oportunidades, tiene que aprovecharla.
Yo llegué en el 1986, ya en el 88 yo estaba en República Dominicana visitando a mi familia. ¿Por qué? Porque aproveché la única amnistía que se hizo en este país cuando Ronald Reagan, por agricultura. Pero me hice ciudadano americano a los 7 años de estar aquí. Y ya lo demás historia, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, todo con papeles. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que si usted puede ayudar a los suyos, hágalo, ayúdelo. Pero aquí hay hermanos que vienen a este país, duran 30 y 40 años, y cuando van allá a su país, allá están con los hermanos, con los labios cenizos, desgranados, pasando hambre, sin pelotero, y ellos aquí viviendo la vida de bohemios, ricos. Entonces yo le pregunto a usted, tiene que revisarse. Yo se lo digo porque yo me puedo morir hoy, cuando Dios quiera, y yo me voy satisfecho. Por eso aprovecho este programa de televisión para darle un mensaje a usted que me está mirando. Usted que algún día piensa comprar o vender. Si usted piensa vender una casa o comprar, nunca piense que yo lo voy a engañar. ¿Sabe por qué? Porque no necesito hacer eso. Lo que yo quiero hacer a través de este trabajo o de este medio televisivo es asesorarlo, decirle cómo usted hacerlo. Y las personas a veces, lo primero que hace nosotros, especialmente los dominicanos, queremos evadir los impuestos. Queremos trabajar, que si tenemos una compañía, mira, yo no quiero pagar impuestos, voy donde el contable, mira, ponme esto de gasto, ponme esto, ponme esto. O choferes que se ganan manejando un truck, se ganan 100 y 150 mil dólares y ponen 90 de gasto. Entonces cuando a la hora le toca comprar una casa no califica. Porque si tú lo pones todo de gasto no califica. Atención, usted nada más necesita 2 años de taxes bien reportados. Dígale a su contable o dígale a un agente de real estate como yo, Benjamín, yo quiero comprar una propiedad y la propiedad cuesta 400, 500, 600 mil dólares. ¿Cuánto yo debo de reportar para poder calificar? Solamente lo tiene que hacer por 2 años. Si usted es dueño de su propia compañía, que usted tiene una compañía de cortar grama, que usted tiene un taller de mecánico, usted tiene un salón de belleza, o tiene una barbería, o tiene un restaurante, usted tiene que decirme, y yo lo voy a decir, reporta X cantidad para que califique y compre su casa. Si usted es dueño si usted tiene un negocio y vive alquilado, usted está alquilado y quiere comprar su edificio, tiene que reportar. Si el dueño se lo está vendiendo, hable conmigo. Yo le voy a decir a usted cuánto debe reportar para que califique, para que compre el local donde usted está alquilado. No se pase 20 años, 25 años pagándole un lease a él. Mejor trate usted de comprar. Pero yo lo voy a asesorar. Yo le voy a decir las cosas correctas. Usted que está mirando este programa de televisión, comprar una casa es un proyecto, hay que prepararse. No es como ir al dealer a comprar un carro. Escuche bien, ustedes que ven promoción en la radio y en la televisión, que le dicen, venga aquí al dealer, que le vamos a dar un carro y que usted va a pagar $19.99, $39.99. Todo eso es una publicidad farsa. Porque dígame usted va a ir a comprar un carro cuando le chequean el crédito. A usted le van a decir a usted, ok, le vamos a dar un carro sin down payment y que el pago le va a quedar en $29.99. Todo eso es una campaña farsa. Pero la gente lo que le gusta es que le vendan sueños y que los engañen. Ahora, comprar una casa, usted tiene que prepararse, decir qué debo de hacer. Usted no califique este año, pero tal vez califique el año que viene o el otro que sigue. Pero yo le voy a decir cómo comprar una casa. Y tiene que hacer eso. Un dato antes de despedir este segmento. Cuando usted está aplicando por una hipoteca, cuando usted está comprando una casa, que ya usted le corrieron el crédito, que ya el banco está trabajando con usted, usted no puede usar su crédito. Usted no puede ir al dealer
a sacar un carro. Usted no puede ir a la tienda a usar las tarjetas durante usted esté en el trámite de la compra de una casa. No puede usar su crédito. ¿Por qué? Porque eso puede matar la transacción. Quiero que ustedes me pongan atención para que aprendan. Especialmente estas personas que a veces tienen, usted nada más necesita 3 líneas de crédito. Usted no necesita 7, 8, 9, 10 tarjetas. Imagínense que llegó esta pandemia, que muchas personas no pudieron trabajar. Estuvo todo cerrado. Cuando usted tiene 3 tarjetas, usted la paga sencillo. Pero si usted tiene 10, 15 tarjetas, ¿cómo las va a pagar? Entonces, analice. Este programa es para eso. Si usted quiere comprar las propiedades que yo tengo en la República Dominicana, mírelas aquí. Usted nada más me llama. Yo tengo hotel, terrenos, solares, edificios que tienen 10, 12 propiedades. Mire este que está en Santiago, una joya. Yo le digo, usted se quiere retirar para Santiago, compre este edificio para que usted viva de esa renta. 10 locales comerciales, 11 apartamentos y todos los parqueos abajo. Hemos llegado a la parte final y tengo varios edificios, varios en la capital, en todas las provincias. Si usted quiere negociar con una persona que no lo va a engañar y que le va a decir las cosas correctas, llame ese número que está en pantalla. Suscríbase, dele a la campanita. Hemos llegado a la parte final. Nos vemos el próximo domingo por Supercanal Caribe. Un amigo, un hermano que los quiere. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias por su sintonía. ¿Ok?